Es aquí, en uno de los trayectos más remotos del río, que dos amigos decidieron pasar un fin de semana de pesca. Arthur Taylor y Alistair Gellatley se conocen desde hace 25 años. Mis hijos crecieron junto a los hijos de Alistair. Él es parte de nuestra familia. Es muy buena persona en tiempos de crisis y un muy buen amigo. Nos conocemos hace mucho. Pasamos mucho tiempo juntos. Pescamos muy a menudo. ¿Dónde pongo la carnada? En el lugar de siempre. Como guías experimentados en safari, vivieron y trabajaron en el Zambezi la mayor parte de la vida. Lo más importante. ¿Es suficiente? Creo que sí. Quiero ir al agua. Junto a ellos está Faye, esposa inglesa de Arthur, y los padres de ella, Clive y Brenda. Vienen de Inglaterra y están de visita. Faye sospecha que su madre está algo nerviosa por esta excursión de pesca. Mi madre estaba ansiosa porque no le gusta viajar en barco y prefería pasar el día en el campamento. Cariño, ¿cambiaste de idea? No, me quedaré aquí para descansar y leer. Vayan ustedes. Vamos, mamá, será divertido. Oh, ya le dije a tu padre, prefiero quedarme aquí. No iré si tú no vas. Si ella no viene, los cocodrilos estarán a salvo. No quiero dejarte sola aquí. Aceptó venir con nosotros porque era el último día de vacaciones. Bien, todos a bordo. Este tramo del Zambezi de 2.600 kilómetros es uno de los más peligrosos y remotos. El Zambezi es un río fantástico, es asombroso y tiene una gran diversidad. Mira, Faye, un Oh, elefante y miren un ahí. cocodrilo. ¡Miren eso! Famoso por su abundancia de cocodrilos e hipopótamos, también alberga elefantes, leones y aves. Había un clima de gran tranquilidad. Muy distendido, nadie se preocupaba por nada. ¿Quieres pescar, Brenda? No, no podría. Vamos. Vamos, es fácil. Vimos muchas colonias de hipopótamos. Todos estaban holgazaneando. Se los veía tranquilos y en paz. La mayoría va en manadas o grupos y también se encuentran unas pocas hembras aisladas. Si se los deja tranquilos, no hay problemas. Oh, tengo algo aquí. Oh, ayúdeme. Oh, vamos. Buen trabajo, mamá. Creo que eso merece un almuerzo para celebrar. Allí, bajo la sombra de esos árboles. Me parece bien. ¿Qué hora es? No hubo aviso. Brenda, la madre de Faye, no sabía nadar. El grupo atravesó el sendero de un hipopótamo peligroso. El padre de Faye, Clive, también estaba en problemas. ¡Mamá! ¡Mamá, danos la mano, por favor! ¡Ahí viene! Hubo un gran estruendo
y entonces salté al agua. Creo que fue mi subconsciente que me decía, se acabó, este es el fin. Fue solo cuando subí a la superficie y quise respirar que repentinamente me di cuenta de lo que nos había ocurrido. Sobrevivieron al ataque del hipopótamo, pero estaban en un peligro aún mayor. Estaban atrapados en uno de los ríos con mayor población de cocodrilos. Pensar, ya saben, en mis piernas débiles y temblorosas, me dio escalofríos. Pensaba que en cualquier momento un cocodrilo podría matarnos. Clive Kelly acababa de ver que el agua se había tragado a su esposa, su hija, su yerno y su amigo. No sabía si estaban vivos o muertos. ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Dónde estás? ¡Brenda! Brenda, Faye, Alistair y Arthur aparecieron debajo del bote. Además de los cocodrilos, el agua tenía otro peligro. La corriente. La corriente es tan fuerte en esa parte del río que en realidad nos arrastró desde abajo del bote. Brenda estaba entrando en pánico. Brenda no sabe nadar muy bien. Gritaba y luchaba. Obviamente, ella necesitaba aferrarse a algo. Había tragado mucha agua y boqueaba en busca de aire. Y me empujó para poder recuperar la respiración. Y yo le decía, mamá, me estás empujando. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Oh, Brenda! ¡Estás abajo! Alistair y Clive lograron tomarse del bote, pero los otros fueron arrastrados por la corriente. Arthur, Brenda y Faye eran arrastrados río abajo. Alistair y Clive observaban sin poder hacer nada cómo Arthur y las mujeres luchaban contra la corriente. Clive y yo no podíamos hacer demasiado. Nos sentamos en el bote y observamos. No sabía hacia dónde íbamos. Lo que sabía era que nos llevaba la corriente. La corriente era muy fuerte, nos llevaba río abajo. Tratábamos de encaminarnos hacia aguas poco profundas. Era la única esperanza para sobrevivir. Nadie tenía las fuerzas para ir hasta la costa. Pero cuando comenzaban a rendirse, ¡Es un banco de arena! Arthur dio con una saliente superficial. Aunque estaban en medio del río, por lo menos no seguirían a la deriva. Tuve que vomitar porque me había tragado la mitad del Zambezi. ¿Estás bien? Alistair vio a su amigo luchar contra la corriente. Sabe que para Clive sería casi imposible llegar hasta el banco de arena. Clive apenas podía nadar, era difícil y no podía decirle, debes nadar hasta el banco de arenas, esto o aquello. Tuvimos que sentarnos y esperar. Pero Arthur, Faye y Brenda no estaban mucho mejor. Eran como patos esperando el ataque de cocodrilos y Alistair lo sabía. Alistair decidió actuar. ¡Arthur! ¡Nadaré hasta esa orilla! ¡Por ayuda! ¡No te arriesgues, Al! Ambos sabían que Alistair estaba literalmente jugando a la ruleta rusa al saltar al agua.
Cada año cientos de personas mueren por ataques de cocodrilos en este río y cada 6 metros en la orilla hay un cocodrilo al acecho. Está loco. Eran aguas rápidas. Comencé a nadar lentamente porque temía que el pataleo atrajera a los cocodrilos. El río está plagado de cocodrilos. Cocodrilos muy grandes. Los cocodrilos son asesinos natos. Tienen la piel cubierta de miles de protuberancias con terminaciones nerviosas. Estas terminaciones son receptores de presión altamente sensibles y detectan el más mínimo movimiento en el agua a una distancia de 90 metros. Con la capacidad para desplazarse hasta 12 metros por segundo, ellos pueden rápidamente lanzarse sobre su presa. Alistair luchaba contra la corriente. Lo llevaba a la deriva, río abajo. Seguramente me arrastró 300 o 400 metros. Ya estaba muy cansado. Vi una pequeña ensenada más adelante y fui hasta ahí. Sin que los demás lo vieran, Alistair finalmente alcanza la seguridad de la orilla. Cuando toqué tierra, miré a unos 9 metros y vi en el agua un cocodrilo que me observaba. Alistair Gellatley trató de salvar a sus amigos nadando hasta la costa en busca de ayuda, pero se topó con uno de los más grandes asesinos del África. Fue aterrador. No sabía qué hacer. Creo que entré en pánico y decidí que lo mejor sería intentar ir hacia el cocodrilo y perseguirlo. Era una decisión prácticamente suicida. Estado de pánico. Con cuidado. Cuando algo viene directamente hacia ti, temes lo peor. Esperen, todavía no. Cuando golpeamos el agua con el remo, dio un giro hacia la corriente principal. Después de eso quedamos en ascuas. Mirábamos alrededor por si aparecía otro cocodrilo. Todos los que estaban en el banco de arena sobrevivieron a la noche. Cuando llegó la luz del día, tuvimos una enorme sensación de alivio porque podíamos ver claramente. ¡Alistair! Pero no tienen idea de si Alistair aún está con vida. ¡Alistair! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Alistair! ¡Ah! 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 Sentía que tenía agujas clavadas en todo el cuerpo.
especialmente en el brazo. Al principio no sabía de qué se trataba, hasta que me levanté y vi que eran hormigas mordiéndome. La colonia de hormigas legionarias se alimentaba de la carne de Alistair. Las hormigas legionarias son uno de los insectos más feroces de la Tierra. Tienen mandíbulas que pueden atravesar la carne de la víctima. Llegan a morder con tal fuerza que si se las arranca, dejan sus mandíbulas incrustadas en la carne. La colonia puede tener hasta 100.000 individuos. Es el único insecto que se sabe que mata y come seres humanos. Después de una noche aterradora, Alistair recobró el conocimiento con el ataque de una colonia de hormigas legionarias. Sus mordeduras desencadenaron una suba de adrenalina en todo su cuerpo y esto probablemente le salvó la vida. Desesperado por escapar de la feroz colonia, utilizó el resto de sus fuerzas para obligarse a moverse. Fue difícil, no podía ponerme de pie. Caminaba como inclinado, forzando mi brazo izquierdo sobre la rodilla para poder mantener el equilibrio. Alistair sabía que era él el único que podía buscar ayuda para el resto del grupo. Pero 24 horas después del ataque del cocodrilo, las heridas se estaban haciendo sentir física y mentalmente. Perdió mucha sangre. Estaba débil y desorientado. De pronto, escuchó algo. Escuché un bote, pero estaba lejos del río. ¡Ayuda! 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 Pensé que llegaría a tiempo al río. ¡Ayuda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Pero cuando llegó al río no encontró nada. No sabía si estuvo alucinando o si fue un sonido real. Tal vez fue un avión o alguna otra cosa, pero no fue un bote. El último gran esfuerzo de Alistair por encontrar ayuda casi lo llevó a la muerte. En el banco de arena, los demás estaban vivos, pero desesperados. Finalmente, Alistair recuperó el conocimiento. No podía creer lo que veía. Había una pareja al otro lado del río. ¡Hola! Pero estaba muy débil como para llamarlos. ¡Hola! Pensé que seguramente vendrían. Traté de gritar, pero no pude. Y comenzaron a alejarse. En el banco de arena, la esperanza de supervivencia del grupo se desvanecía. Milagrosamente, pese a que había terminado el feriado de la Pascua, todavía quedaban algunos turistas en el río.
Nos habían visto y pensaron, qué extraño que haya gente pescando en medio del río. ¡Aquí! 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 No se imaginan cómo nos sentimos. Fue una sensación de alivio, pero estábamos preocupados por Alistair. No habíamos tenido noticias de Alistair durante varias horas. Afortunadamente, la pareja que estaba al otro lado del río finalmente vio a Alistair cuando regresaban. Lo llevaron a un lugar seguro, donde se reunió con el resto. Asombrosamente, los cirujanos pudieron salvar el brazo de Alistair. Arthur y él aún van juntos a pescar a ese mismo tramo del Zambezi. El señor y la señora Kelly nunca más saldrán de pesca con nosotros. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes. En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido. Me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío.
Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Hace mucho frío. Mucho frío. La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré. Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. Steve, ¿estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema. ¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago! Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nigel? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Esto es campamento base. Lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz. Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos.
Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y 2 para no. Repito, un clic para sí y 2 para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y 2 para no. ¿Son la expedición Zambesi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó. Luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey! ¿Me captan? ¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nigel! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia. Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario. Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Lo Nigel? buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocarla. Está a disposición. Vamos, intentemos. Steve, anoche estabas bastante mal. Nigel pensó que ambos decidimos que él pidiera ayuda por radio. ¿Por qué demonios hicieron eso? ¿Y qué les dijeron? Nigel fue afuera para comunicarse. Dijo que la radio no Un funcionaba último bien. esfuerzo y estaremos allí. Volvamos, llamemos a la base y digamos que estamos bien. Lo siento, amigo, pero estabas muy mal. Está bien. De veras. Ahora busquemos a Nigel, hablemos por radio y sigamos. Durante la noche, el frío también había hecho mella en Nigel. Estaba débil y no pensaba con claridad. Tomé la radio y la coloqué en el borde de la grieta mientras acomodaba mi mochila. Y la golpeé con el codo y vi como el pequeño punto negro caía por la pendiente y pensé, ¡qué idiota! El congelamiento había comenzado a afectar las manos y los pies de Nigel. Estos se deterioraban rápidamente. Necesitaba ayuda de forma inmediata.
Nigel estaba muy débil, tenía mucho frío. Y para ese momento yo también me estaba enfriando. Volvamos a ponerte este guante. No sabíamos cuál era la situación de Steve. Y ambos seguíamos optimistas, especialmente yo, pensando que Steve daría la voz de alarma. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana. A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente.
Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie, en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba. Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Steve. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos,
Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente. Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los tres nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción.